Hola, bienvenido al curso de Excel. Vamos a ver las funciones de fecha. Acá nosotros tenemos la fecha, la función de fecha igual a hora, igual hoy. Vamos a ver otras funciones como día, mes, año. Otras funciones como hora, minuto y segundo. Día de la semana. Día laborable. Y hay una función si fecha que nos permite trabajar viendo la diferencia entre dos fechas. Por ejemplo, acá vamos a comenzar ahora por esta función igual a hora, donde nosotros en esta celdita F5 vamos a comenzar acá, vamos a colocar nuestro símbolo igual, ahora, abre y cierre paréntesis. ¿Ya? Acá nosotros podemos digitar esto en mayúscula o minúscula. Si damos Enter, ¿cierto? Acá te está pidiendo mostrar la fecha y hora actual del sistema, que esto lo toma desde el sistema Windows. Vamos a dar un Enter, vamos a dar anchura a la columna y ahí me está mostrando la fecha y hora actual. Luego seguimos con la función, solamente me pide que muestre la fecha actual, no la hora. Entonces para eso vamos a utilizar nuestra función hoy. ¿Ya? Vamos a presionar la tecla Enter después de digitar igual hoy, abre y cierre paréntesis, y ahí tenemos nuestra función que te muestra la fecha actual. O sea, si yo abro mañana o pasado el Excel, se va a actualizar automáticamente la fecha que corresponde y la hora que corresponde. La función hoy es útil para mostrar la fecha actual en una hoja de cálculo, independientemente de cuando se abre el libro. Además es útil para calcular los intervalos. Por ejemplo, si sabe que alguien nació en 1963, puede usar la siguiente fórmula para buscar la edad de esa persona a partir de este año de nacimiento. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una función donde estamos aplicando función año, función hoy y el número 1963, que es cuando nació la persona. Por ejemplo, acá nosotros en la función hoy te va a dar la fecha actual, ¿ya? Y la función año te saca el año de esa fecha actual y lo va a restar a 1963, ¿ya? Es un ejemplo de que pueden ustedes utilizar una función dentro de otra y así poder, ¿cierto?, interactuar mejor con las funciones. En esta celda F11 vamos a sumar 30 días a la fecha actual. O sea, fecha actual más 30. ¿Dónde está la fecha actual? Aquí arribita, ¿cierto? En F8. Y yo le sumo 30 días. Presiono Enter y ahí me está dando 31 del 7 del 2020. Bueno, acá podemos observar otros ejemplos. La función hoy, ¿cierto? Devuelve la fecha actual, ¿cierto? Igual hoy más 5, devuelve la fecha actual más 5 días. Igual día, y entre paréntesis hoy, y entre paréntesis, devuelve el día actual, obviamente el mes del 1 al 31. Devuelve el día, ¿ya? Puede ser 1, 2, 3, 4, te devuelve un número, ¿ya? Luego acá, la última, ¿cierto? El mes de la fecha actual te va a devolver acá del 1 al 12, claro, puede ser, también te devuelve un número, ¿ya? De la fecha actual, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, o sea, del 1 al 12. Vamos a ver ahora día, mes, año. Son funciones bien importantes porque tú de una fecha puedes extraer, ¿cierto? Igual día, abre paréntesis de esa fecha, ¿ya? Puede ser, en este caso, el 1, ¿cierto? Porque la fecha dice 1 del 8 de 2020. Vamos a extraer, por ejemplo, acá, sin realizar la fórmula, ¿cuál es el mes de esta fecha? 8.
o sea, me tendría que dar 8 utilizando la función mes, ¿cierto? Y hacemos referencia a donde se encuentra la fecha. Y acá, ¿qué año me tendría que dar? 20, ¿cierto? También te da el número con la función año, entonces hacemos referencia igual año y donde se encuentra la fecha, en este caso en la celda 7. Si queremos sumar, ¿cierto?, a la fecha que se encuentra en A7 más 60 días, ahí tenemos una opción, ya sumamos igual que sumar los números. O sea, primero el 8 del 2020 más 60 días daría 30 de septiembre del 2020. Con el otro ejercicio vamos a restar 30 días a la fecha. Vamos a colocar igual a 7 menos 30. Acá nosotros vamos a restar utilizando nuestro signo menos. Enter. Y ahí tenemos ya el ejercicio resuelto. Vamos a seleccionar hacia abajo. Vamos a dar control J. Luego acá también seleccionamos hacia abajo. Damos control J. Y así tenemos todos los registros ya cubiertos con esta función que automáticamente te va a dar. Acá si yo cambio la fecha, por ejemplo, dice primero del 8, ¿cierto? La voy a cambiar a 15 del 06 del 2019. Me va a cambiar, ¿cierto? Acá el día, el mes, el año y las siguientes celdas se cambian automáticamente. ¿Por qué? Porque hay una fórmula en cada una de estas celdas. Continuando entonces con estas funciones de fecha y hora, nosotros tenemos acá una función que se llama hora, tal cual. En la celda entonces C6 vamos a digitar igual hora, abre paréntesis, o sea, vamos a rescatar la hora, ¿ya? Porque como pueden observar acá, aparece hora, minuto y segundo separado por 2 puntos. Entonces nosotros solamente queremos rescatar esta parte, ¿cierto? No necesitamos los minutos, solamente la hora. Entonces con esta función hora, ya que estamos realizando, podemos obtener ese dato. Ahí tenemos entonces 7 horas. Los minutos, lo mismo, igual minuto, abre paréntesis, de esa hora de ingreso, ¿cierto? Cerramos paréntesis, enter, y nos va a dar, vamos a extraer los 12 minutos de esa hora. Y luego los segundos, tal cual, igual segundo, abre paréntesis, de B6, que es donde se encuentra la primera hora de ingreso. 0 segundos. Vamos a seleccionar hacia abajo, ¿cierto? Rellenamos con control J y ahí obtenemos de forma separada, ¿cierto?, la hora, los minutos y los segundos. En este ejercicio que vamos a realizar ahora, tenemos una hora de ingreso, una hora de salida, y vamos a ver la diferencia que hay entre la hora de salida y la hora de ingreso. Por ejemplo, vamos a digitar símbolo igual en la celda K6 y nos vamos a J6. J6 es la fecha, es la hora de salida, por lo tanto es mayor, ¿cierto?, a la hora de ingreso. Entonces, primero digitamos la hora de salida que está en J6 menos I6, o sea, la hora de ingreso. Si damos Enter, me va a dar que tiene una diferencia de 3 horas con 3 minutos. Vamos a aplicar nuestro control J. Entonces, acá tenemos la diferencia entre la hora de ingreso y la hora de salida. Otro ejercicio sería sacar la cantidad de horas
con respecto a una fecha de término y a una fecha de inicio, pero esta fecha de inicio tiene una hora de inicio y esta fecha de término tiene una hora de término. Vamos a digitar entre paréntesis J15 menos I15 y eso lo multiplicamos por 24. Y ahí me va a dar la cantidad de horas que han transcurrido desde la fecha de inicio a la fecha de término. Si yo digito acá son las 12, las 14 horas con un minuto, me va a dar, disculpa, acá porque da error, porque aquí tengo una opción de que dice PM. Voy a sacarle PM porque automáticamente él detecta, ¿cierto? Ahí había un error. Ya. Acá si yo le doy la tecla F2 dice PM, o sea AM, ¿ya? Antemeridiano. Si yo me voy a esta fecha, le doy F2, va a decir PM, pasado meridiano. Entonces él detecta obviamente las horas que están antemeridiano y pasado meridiano. Y automáticamente me obtiene el resultado. En este caso, acá hay otro ejercicio donde tengo una hora. Acá tengo una hora, ¿cierto? No hay minutos ni segundos, solamente una hora, pero tiene un formato de hora, minuto y segundo. Entonces, ¿cuál es la idea? Acá dice sumar una hora a la fecha de ingreso, o sea, a esta fecha de ingreso, a las 7:12 minutos, le vamos a sumar una hora. ¿Ya? Entonces, vamos a digitar lo siguiente. Voy a borrar acá. Ahí está. Igual la hora de ingreso más una hora. ¿Ya? Esta hora tiene que ir con los símbolos peso, ¿cierto? Para fijar la celda. Porque al presionar control J hacia abajo, ya no me va a decir M4, sino que me va a decir M5, después M6, después M7. Por eso se tiene que fijar con símbolos peso esta celda. Vamos entonces a presionar Enter, seleccionamos hacia abajo y a cada una de estas horas de ingreso le estamos sumando una hora. Las 6:57, acá serían las 7:57, acá son las 8:26, acá son las 9:26, acá son las 7:40 y acá son las 8:40 con 48 segundos. Continuando con las funciones de fecha y hora, acá nosotros tenemos una función que se llama DIASEM y una función que se llama texto. Por ejemplo, acá la función DIASEM, día de semana, te va a dar un número, ¿ya? El número del día. Por ejemplo, vamos a digitar acá en B10 igual DIASEM, abre paréntesis, y hacemos referencia a la fecha que se encuentra en A10. Presionamos la tecla Enter, me va a dar el número 1. Acá yo tengo una tabla, ¿cierto? Que te dice que el domingo es el 1, el 2 el lunes, el 3 el martes, el miércoles sería el número 4 y el sábado sería el número 7. Entonces, obviamente que acá sería día domingo. Vamos a presionar control J. Entonces, día de la semana o DIASEM te da el número del día de la semana. Ahora vamos acá en la columna G a dar el día en palabras. Por ejemplo, vamos a utilizar nuestra función texto, abre paréntesis, vamos a hacer referencia a la celda A10, punto y coma, y entre comillas vamos a formatear. Vamos a digitar 4 de día, 1, 2, 3, 4, cerramos con comillas, cierre paréntesis, y aquí te da el día domingo. Presionamos control J, bueno, para el resto de las fechas. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, el día 1 era el día domingo. El martes es el número 3. El lunes es el número 2. ¿Ya?
mes en palabras. Vamos a digitar nuestro símbolo igual, la función texto de nuevo que permite formatear, en este caso es muy útil para las fechas, formatear fechas. Entonces esta fecha yo quiero obtener, ¿cierto? De la celda A10, quiero obtener el mes, entonces digitamos 4M de mes, 1, 2, 3, 4, cierre comillas, cierre paréntesis, enter, y ahí obtenemos el mes en palabras. Entonces acá un poco la sintaxis de esta función, ¿cierto? El valor, que en este caso estábamos trabajando con una fecha, y el formato que va entre comillas. En este caso digitamos, en este caso la letra M de mes para obtener el mes, ¿ya? Y acá al lado digitamos la D de día para obtener en palabras el día. Vamos entonces a continuar nuestras funciones. Bueno, estas funciones, día lab significa día laborable. Nosotros acá tenemos una fecha de inicio y una fecha de término, ¿ya? La sintaxis de la función día lab tiene los siguientes argumentos: la fecha inicial, obligatorio, y la fecha final, ¿ya? Y también tiene un tercer parámetro. Ahí tenemos fecha inicial, fecha final y vacaciones o festivos o días feriados. Acá nosotros es opcional, ¿ya? Pero es muy interesante porque el día laborable iría en este caso de lunes a viernes, pero también en el año, ¿cierto? Pueden haber feriados, que los hay, obviamente, o vacaciones. Entonces, eso no los tomaría en cuenta para el conteo de una fecha de inicio y una fecha de término. Por ejemplo, acá, lo que estoy haciendo en esta función, estoy contando la cantidad de días, ¿cierto?, que hay entre la fecha de término y la fecha de inicio. Entonces, igual, ¿cierto? C8 menos B8. Si yo doy enter ahí, me está dando 284 días. ¿Ya? Acá estoy utilizando nuestra función días.lab. ¿Ya? Fíjese que días.lab dice acá que está restando la fecha de término, ¿cierto? Está viendo la diferencia entre la fecha de término y la fecha de inicio. Por eso acá yo le coloco los parámetros, ¿cierto? Fecha de término, o sea, la fecha de inicio, punto y coma, y la fecha de término, ¿ya? Vamos entonces a dar enter. Nos va a dar enter, claro, no nos da 284, nos da 204 porque no toma sábado y domingo. O sea, solamente toma día laborable. En este caso, en este tercer caso, tenemos días laborables, ¿cierto? Día.lab con feriados. Ya vamos a hacer cuenta que estas son vacaciones o días feriados. Entonces sí tomamos en cuenta ese rango, o sea, reste ya la fecha de término menos la fecha de inicio. Ahí está. Ya. Pero tenemos también incorporado acá un rango, ¿cierto?, de las vacaciones. Entonces no va a tomar en cuenta estos días que nosotros pusimos en esta tablita y me va a dar obviamente una cantidad de días de 198. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tomó en cuenta estos días. ¿Ya? Entonces es bien interesante esta función, sobre todo cuando están en el trabajo. Ahí está días.lab, ¿cierto? Una persona que esté en remuneraciones o sacar algún tipo de cálculo de los días que ha trabajado la persona, sin tomar los días, obviamente, de feriados, ¿cierto? Etcétera. Entonces acá, como descripción de esta función, devuelve el número de días laborables entre la fecha inicial y fecha final. Los días laborables, dicen, no incluyen los fines de semana ni otras fechas que se identifiquen en el argumento vacaciones. ¿Ya? Use días.lab para calcular el incremento de beneficios acumulados de los empleados basándose en el número de días trabajados durante el periodo específico. Ahí puede haber otro ejemplo para ocupar, ¿no es cierto?, días.lab.
Pasamos ahora a la hoja 6. En este ejercicio tenemos una función que se llama SIFECHA cuando desee calcular la diferencia entre dos fechas. Es bien interesante esta función. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una fecha de inicio y una fecha de término y queremos calcular la diferencia en días. ¿Ya? Nosotros vamos a digitar igual fecha igual SIFECHA, abre paréntesis, vamos a digitar la fecha de inicio, que está en B7, punto y coma, la fecha de término, que está en C7, punto y coma, entre comillas, la letra D. La letra D de días. Entonces, si damos Enter, me va a dar 1469 días, que es la diferencia entre esa fecha de término y la fecha de inicio. Si quiero la diferencia en años, el mismo procedimiento, igual SIFECHA, abre paréntesis, la vamos a digitar en mayúscula para que se vea, SIFECHA, abre paréntesis, entonces nuestra fecha de inicio, punto y coma, nuestra fecha de término, entonces ahí separamos, ¿cierto?, nuestra fecha de inicio, punto y coma, ahora viene punto y coma de nuevo, y viene el tipo. Por ejemplo, acá, entre comillas, podemos colocar, en este caso estamos trabajando con la D, con la Y o con la M. En este caso, la Y te da la diferencia en años entre esas dos fechas. Entonces ahí del 2016 al 2020 tenemos 4 años de diferencia. Acá donde aparece 0, claro, entre 2019 y acá, ¿cierto? 2019 y 2019 hay 0 diferencia. Vamos ahora a la diferencia en meses, igual SIFECHA, abre paréntesis, mismo procedimiento, B7, punto y coma, C7, punto y coma, y entre comillas, la letra M de mes, ¿ya? Entonces, cerramos comilla, cerramos paréntesis, y aquí me va la diferencia en meses que hay entre esas dos fechas, o sea, entre la fecha de término y la fecha de inicio, ¿cierto? Tenemos en este caso 48 meses, 4 años y 1469 días. Esta función bien interesante, dice acá, la función SIFECHA es una función Excel a la cual no tenemos acceso desde el catálogo de funciones, o sea, no se puede encontrar desde acá, desde FX, ¿cierto? Si nos vamos acá y la buscamos y tratamos de buscar la función SIFECHA, no la vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, la tenemos que conocer tal cual, así, igual SIFECHA, ¿ya? Y aplicar los parámetros que corresponden. Esta función nos ayuda a obtener la diferencia entre dos fechas, ¿ya? Y además nos permitirá elegir el tipo de datos que deseamos como resultado y que pueden ser días, meses o años. La sintaxis de la función SIFECHA es la siguiente, que es la que estamos realizando recién, la fecha 1 y la fecha 2, que en este caso nosotros trabajamos con fecha inicio y fecha de término, y el tipo donde nosotros digitamos la letra MY, ¿cierto? O la D de día.